Buenos días, amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México. Soy Ana Cristina Olvera y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlos un día más en este programa Interfaz, donde durante la siguiente hora y media platicaremos de temas muy interesantes acerca de educación, ciencia, cultura y, por supuesto, también la estrecha relación que existe entre la educación y el deporte. Así que no se vayan, los invito a que se queden conmigo. Esto es Interfaz. Hoy martes 31 de julio en Interfaz se llevó a cabo el examen de admisión de la UNAM y un grupo de brillantes jóvenes lo aprueban de manera perfecta. Este es nuestro reportaje del día. ¿Te interesa la genética? El doctor Julián Valdés del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM nos viene a comentar sobre este tema. La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación nos muestra a Ileana Vargas, estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM, autora de textos. En nuestra sección de movilidad, nos acompaña en el estudio Sandra Hernández Cepeda, becada por el Programa de Capacitación Nacional para Estudiantes de Escuelas Normales Públicas 2017. Conoce el difícil momento que vive la educación en Reino Unido con el reportaje que Elis de León nos presenta. El rally universitario del Festival Internacional de Cine de Guanajuato tiene ganadores y nuestra reportera Mildred Martínez nos muestra quiénes son. Y en los deportes viene a Interfaz el doctor Eduardo Antonio Venegas López, director de Fomento y Desarrollo Deportivo del Instituto Politécnico Nacional. Conoce cómo se desarrollan todas las actividades deportivas de esta casa de estudios y su importante relación con el desarrollo académico de los jóvenes. Conéctate con lo mejor de la información en educación. Estás en Interfaz. La época de regreso a clases está por iniciar y para aquellos que pretenden ingresar a una institución de educación superior, llegó el tiempo de enfrentarse con la realidad de saber si durante los procesos de selección que realizaron para ingresar a la universidad de su preferencia, obtuvieron los puntajes y calificaciones necesarias para continuar con sus estudios. En México, la mayoría de las instituciones de educación superior aplican un examen de selección que tiene distintas características y diferentes maneras de ser calificado, pero que al final determina quiénes lograrán obtener un lugar en el curso que desean. Muchas escuelas también toman en cuenta el promedio con el que los estudiantes egresan de la preparatoria o la educación media superior. Si crees que este sistema es justo o injusto, pues también es importante saber que no todos los países funcionan igual. En Chile, por ejemplo, desde el 2003 existe la prueba de selección universitaria como un proceso estandarizado para el ingreso a todas las instituciones de educación superior. En Argentina, cada universidad establece sus propios requisitos de ingreso, pero por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, que es una de las más tradicionales de Iberoamérica, no se aplica una prueba, sino el denominado ciclo básico común. Es decir, el alumno cursa 2 cuatrimestres con 3 ramos cada uno, compuestos por 2 materias globales, 2 determinadas por la orientación de la carrera y otras 2 propias de la carrera en sí, y solo ingresa a la universidad a aquellos alumnos que aprueben esta etapa. El país más poblado del continente, Brasil, tiene una prueba estandarizada llamada Examen Nacional de Enseñanza Media, que solamente sirve para la entrada directa a las universidades públicas federales y para algunos planteles estatales. El resto de los casos, pues cada recinto realiza su propio test de admisión. En Perú, concretamente en la Universidad Nacional de Ingeniería, se estipula una semana entera de diversas pruebas, matemáticas, física y química, y finalmente una evaluación en las ciencias sociales. ¿Se imaginan? Y el test fundamental del proceso de entrada a la enseñanza superior en Venezuela es una prueba que se llama Prueba Nacional de Exploración Vocacional. Según el gobierno de ese país, su fin es ayudar a los estudiantes a tomar una decisión sobre su futuro profesional mediante la exploración de sus gustos, intereses y motivaciones, y no mide los conocimientos ni tampoco tiene fines de exclusión social, como otra prueba que ya fue eliminada, que era la prueba de aptitud académica. Y en el continente europeo, ¿qué sucede? Pues en Francia, el título de bachillerato da acceso de entrada a cualquier universidad del país. En Alemania, el Gymnasium, equivalente a la educación media superior, termina con el Abitur, un examen que es semejante a la selectividad
el cual permite el acceso a cualquier universidad europea. Los exámenes del Abitur son tanto orales como escritos y duran varias horas por materia durante 2 semanas de exámenes. En Italia, para ir a la universidad, los estudiantes deben obtener un diploma de secundaria superior que se adquiere al aprobar exámenes escritos y orales. El ingreso en la universidad se hace mediante un test previo también. Y en los Estados Unidos, los alumnos deben pasar un examen general llamado SAT, para el cual deben prepararse al menos 2 años antes de empezar la universidad. Pero además, todas las universidades de los Estados Unidos exigen un examen de ingreso extra y revisan muy detalladamente el historial académico y todo el historial de los alumnos, como por ejemplo la participación en actividades extracurriculares, aficiones, pero también sus talentos y sus aptitudes especiales. ¿Qué les parece? Nada fácil, ¿verdad? Sea cual sea el método para ingresar a la educación superior, lo importante de esta etapa es entender que se trata de una etapa formativa fundamental, tanto profesional como personalmente. Una etapa para descubrir y explorar cuál y cómo puede ser nuestra forma de contribuir al desarrollo de la sociedad y de la humanidad, encontrando nuestra vocación, nuestra pasión y el lugar ideal y óptimo para nuestro desarrollo. Y bueno, precisamente el examen de admisión a las licenciaturas de la UNAM es el de mayor demanda de nuestro país porque solo el 10% de los aspirantes son aceptados. Este riguroso filtro es superado solo por los más capaces, como es el caso este año de 11 jóvenes que alcanzaron el puntaje perfecto. Vamos a ver nuestro reportaje del día que nos muestra a estos brillantes estudiantes. 11 aspirantes a licenciatura de la UNAM tuvieron un puntaje perfecto al obtener 120 reactivos en el examen de selección. Uno de ellos es David Vidal Aldrete, quien comenzará la carrera de médico cirujano el próximo 6 de agosto. Contento por el logro obtenido, este joven de 19 años dice a la agencia informativa de educación que estaba seguro de que ingresaría a la máxima casa de estudios, ya que se preparó a conciencia durante 6 meses. Pero no se imaginó que en la prueba no tendría ningún error. Sabía que podía lograrlo, por eso me preparé con tanto tiempo, porque es de las carreras que más aciertos piden. La clave para alcanzar este logro fue disciplina y horas de estudio en los últimos meses. Arlette Jocelyn López Ramírez, de 18 años, se propuso como meta ingresar a la carrera de Ingeniería Civil de la UNAM y por ello se preparó a conciencia. Es mi primer intento hacia la UNAM. Y varios profesores me estuvieron ayudando y así. No tomé curso como tal. Entonces fueron guías que me proporcionaban otros compañeros que hicieron su examen. Fue con lo que pude entrar. La Universidad Nacional Autónoma de México es la institución de mayor demanda en educación superior en el país. En este ciclo escolar recibirá casi 10,000 jóvenes de los más de 149,000 aspirantes a las 122 carreras que ofrece. La carrera de médico cirujano es la que más competencia presenta. Los interesados en ingresar debían tener al menos 109 aciertos de los 120 reactivos del examen. 7 de los 11 aspirantes con puntaje perfecto se postularon para esta licenciatura. Regina Pereda Mejía, quien se alista para su ingreso a la Facultad de Medicina, reconoce que la preparación es la vía para lograr ingresar a la universidad, incluso en la carrera con mayor demanda. Que luchen por lo que quieren, que no se den por vencidos. Si una vez tal vez no se quedaron, que luchen, pero también que sean constantes, ¿no? O sea, no es solo estudiar de ratitos, es ponerle empeño a las cosas y es desearlo y quererlo y lo van a lograr. En 2017, únicamente un aspirante alcanzó el puntaje máximo. Los 11 alumnos de excelencia que este año lograron esta hazaña están contentos y motivados para comenzar su carrera universitaria con mayor exigencia. A mí me gustaría terminar también así mi carrera con un promedio bueno para mí y con los conocimientos más que nada, ¿no? Y pues la emoción fue inexplicable. Cuando vi los 120, yo volví a revisar mi folio una y otra vez, no me la creía. La UNAM abrirá las puertas a sus aulas a una nueva generación el 6 de agosto, con el compromiso de formar profesionistas que contribuyan al desarrollo del país. Pues muchísimas felicidades a estos brillantes estudiantes que seguramente tendrán un prometedor futuro en esta máxima casa de estudios de México. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar tenemos más información también sobre la UNAM. Acompáñenme.
Y bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, además de tener pues una gran variedad de oferta de carreras en la licenciatura, en el posgrado, bueno, también cuenta con una gran variedad de institutos, más o menos unos más de 30 institutos que se dedican a hacer investigación en las diferentes áreas del conocimiento. Y hoy tengo mucho gusto de que nos acompañe en el estudio el doctor Julián Valdés del Instituto de Fisiología de la UNAM. Él es doctor en Ciencias Biológicas y vamos a hablar precisamente pues un poco más sobre este instituto que es extremadamente interesante, muy relevante para nuestros días y pues es muy importante saber lo que se hace en este instituto aquí en nuestro país. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, muy contento de estar aquí, buenos días. Efectivamente, yo trabajo en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Es un instituto bastante grande, trabajamos aproximadamente 60 investigadores, cada uno de los cuales yo soy parte. Tenemos nuestro laboratorio y desarrollamos investigaciones en la biología, en la medicina, que van desde conceptos muy básicos de bioquímica, de proteínas, hasta las neurociencias, entender el cerebro, pasando por la genética, la epigenética, la inmunología, bacterias y una gran cantidad de temas. ¿Cómo podríamos explicar, digamos, en términos muy comunes para que la gente entienda lo que se hace en este Instituto de Fisiología Celular? Digamos, se estudia a fondo cuáles son las funciones, los componentes de las células. Exactamente. Lo que nosotros hacemos en particular en el Instituto de Fisiología Celular es estudiar ciencia básica, es decir, entender cómo funciona la célula. Un poco, a veces a mí me gusta hacer la analogía. Hay ciencia aplicada que quiere desarrollar tecnología y hay ciencia básica que busca entender cómo funcionan las células. En medicina, por ejemplo, es muy importante que tú entiendas, si quieres desarrollar una vacuna, un tratamiento, que entiendas cómo funciona la célula cuando no hay nada malo, para que después tú entiendas cuando hay una enfermedad, cómo regresarla al estado basal, el estado inicial. Y es lo que nosotros hacemos, queremos entender cómo funciona la célula, cómo funcionan las proteínas, cómo funciona el cerebro, de manera básica, sin estar alterada, para después, en un futuro, podamos hacer desarrollo de tratamientos, vacunas, entender mejor enfermedades. Se dice, bueno, hay una creencia muy arraigada de los últimos años que pues es en las células y sobre todo en el código genético donde vamos a poder encontrar los grandes secretos, pues no solo de los seres humanos, sino de la historia de la evolución, de la vida. ¿Qué tanto de cierto hay de esto y en qué camino estamos para lograrlo? Pues definitivamente estamos en una época fascinante porque hemos descifrado, después de décadas de esfuerzo, el genoma de muchos organismos, incluido el humano. El genoma, para que nos entienda nuestro auditorio, son las instrucciones que tenemos en cada una de nuestras células para hacer un organismo completo. Para hacer una célula, para hacer una planta, para hacer un elefante, para hacer una mosca. En el DNA, o ADN es igual, es en español o en inglés, está la información genética. Y esa información genética que pueden ver ahí en la pantalla está codificada, es una molécula lineal, el ADN, y está codificada en 4 letras, A, C, T y G. Y nosotros podemos actualmente leer esa información de cada persona y nuestro código genético entre humanos es muy parecido porque todos somos humanos, claro, pero es ligeramente distinto entre dos personas. El tuyo y el mío es ligeramente distinto. Y entonces entender el código genético nos permite no solamente entender lo que nos hace humanos, sino también los procesos bioquímicos y moleculares que tenemos adentro de nosotros. Y muchas veces en enfermedades hay alteraciones de este código genético. El mejor ejemplo es el cáncer. En el cáncer hay una mutación de este código genético, de este DNA dentro de las células, y eso conlleva a una enfermedad. Que digamos, es como lo que le dice a cada una de nuestras células qué hacer y qué ser, ¿no? No, sí, definitivamente. Ya para ser más específicos, le dice qué proteínas hacer. Nosotros estamos hechos de proteínas. Todos nosotros, todos los animales, todas las plantas son proteínas. Y en el código genético está la información para hacer 20.000, 30.000 proteínas que nos conforman. Y distintas células de nuestro cuerpo tienen distintas proteínas. No es lo mismo las proteínas que tiene la piel, que tiene queratina, a la que tiene los glóbulos rojos, que es hemoglobina, ¿no? Para transportar el oxígeno.
Regresando un poco al tema de pues todo lo que se estudia y lo que se hace en el Instituto de Fisiología Celular en la UNAM, ¿qué tan diferente es toda esta gama de áreas de estudio, de ramas pues que se llevan a cabo investigación ahí en la UNAM? Porque uno podría pensar pues que todos son células, pero ¿cuál es la diferencia que hay entre, por ejemplo, estudiar el cerebro, estudiar...? Claro, por ejemplo, en el instituto tenemos un departamento de bioquímica. Entonces, en el departamento de bioquímica estudian las proteínas, no tanto el gen, sino ya que está la proteína formada, cómo funciona, cómo interacciona con otras, qué pasa si cambia, la función de la proteína ya hecha. Hay otro departamento de genética donde estudian los genes, ¿no? Yo estoy en el departamento de biología celular, donde estudiamos un poco más cómo interaccionan las proteínas y los genes. Y luego hay otros departamentos de neurociencias, por ejemplo. Ahí en el departamento de neurociencias les interesa más entender cómo funciona la neurona, ¿no? Cómo hay alteraciones en el comportamiento, cuáles son las bases moleculares de la memoria, por qué cuando recordamos algo, qué pasa en las células, cambió algo, cómo es que la célula recordó, la neurona, que es una célula, recordó algo. Entonces estamos divididos en departamentos. Y que incluso, bueno, en este último punto, no solo las neuronas recuerdan, ¿no? También hay otras células que tienen memoria. Bueno, actualmente se habla de que las células inmunes, por ejemplo, tienen cierta memoria. Si nosotros estamos expuestos a un patógeno, pues lo que hacen las vacunas es que años después, cuando volvemos a estar expuestos ahora sí al patógeno de a de veras, al virus, pues nuestro sistema inmune recuerda y ahí tiene una memoria inmunológica del evento pasado. Eso es algo que ahora se habla. Pues sin duda es interesantísimo todo lo que se estudia en el Instituto de Fisiología Celular en la UNAM. Vamos a hacer un breve corte y al regresar platicamos de cómo, qué se tiene que estudiar, porque no siempre es tan obvio, ¿no? Para ingresar al instituto y otros temas muy interesantes. Con mucho gusto. Estamos en Interfaz, no se vayan. El corazón artificial fue desarrollado en el año 2000 por el ingeniero brasileño Arón de Andrade del Instituto Dante Passanés de Cardiología de Sao Paulo. Seguimos platicando con el doctor Julián Valdés del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Y bueno, estábamos hablando de cómo se ingresa a un instituto de investigación de la UNAM y específicamente, obviamente, a este Instituto de Fisiología Celular. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que pasa de ser estudiante a investigador y a integrarse a un instituto como este? Sí, claro que sí, Ana. Bueno, el instituto se nutre de las licenciaturas de la UNAM, de licenciaturas afines como biología, química, químico farmacobiólogo, medicina también. Entonces normalmente los estudiantes entran a hacer sus tesis de licenciaturas y después el instituto participa en distintos posgrados de la UNAM. La UNAM tiene una gran cantidad de posgrados, en particular hay varios involucrados con ciencias biológicas. Entonces los estudiantes suelen entrar a la maestría y también tenemos programas de doctorado. Entonces es como la licenciatura, luego la maestría y el doctorado. También cabe mencionar que hay doctorados directos. Yo hice un doctorado directo, es decir, de la licenciatura te saltas la maestría y pasas directamente al doctorado. Okay. Y quisiera decir, aunque dije que las licenciaturas afines son biología, química, etcétera, pero también ahora la ciencia moderna se nutre de otro tipo de licenciaturas, ¿no? También tenemos un gran interés en que se incorporen físicos, matemáticos, filósofos, historiadores. He de decir que no son la mayoría, pero definitivamente hoy las ciencias son mucho más multidisciplinarias y ahora con la genética y la genómica requerimos, por ejemplo, de matemáticos y de físicos que entiendan la biología a niveles globales. Por supuesto, y además es importante que pues los jóvenes o los estudiantes, los investigadores jóvenes entiendan que no es necesario o que pueden avanzar la ciencia en campos que no son obviamente relacionados con los suyos, si tienen un interés y pues si encuentran las formas correctas para incursionar en ellos, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo quisiera preguntarte otro asunto muy importante. ¿Cuál es la relevancia de que exista en una
en una institución como la UNAM y en los institutos de investigación, además de obviamente pues lo obvio, ¿no? La impartición de carreras, de doctorados, de maestrías, la investigación como tal? Yo creo que la investigación como tal es fundamental para cualquier país. Para cualquier país, el que entendamos la tecnología y la ciencia de frontera a fondo nos hace más competitivos como país. México, como un país en vías de desarrollo, es fundamental que invierta en ciencia, tanto en ciencia aplicada, ingenierías, medicina, química, como en ciencia básica, que es como lo que yo trabajo. Esto va a generar una nueva generación de científicos, de gente que entiende la biología, que entiende la química, que entiende la genómica, la genética, de una manera muy particular, y eso genera, por un lado, personas muy críticas, personas que están preparadas para pensar, para cuestionar, y que tienen grandes conocimientos que después pueden tener un impacto en industria, en educación y en salud. En este sentido, sin duda alguna, entender las células, no solo humanas, sino de cualquier tipo de células, pues nos ha ayudado a llegar a cuestiones como pues un alargamiento muy marcado de la vida, por ejemplo, entender perfectamente, desarrollar medicamentos, vacunas, etcétera. Y estamos entrando en una era donde todo está cambiando. Es una verdadera revolución y cambio de paradigmas en distintos ámbitos, como lo son las comunicaciones, como lo es el acceso al conocimiento, la tecnología. Y una de las más interesantes y que se perfila como pues una que puede ser paradigmática es algo que se llama biotecnología. ¿Cómo el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM puede ayudar a México a introducirse en esta ola tan importante? En una palabra, entendiéndolo. Necesitamos gente que entienda esta nueva tecnología. O sea, actualmente se están desarrollando las metodologías para la edición genómica. Va a ser una realidad, ya es una realidad, que podemos modificar cualquier organismo genético, le podemos cambiar el genoma para hacerlo como nosotros queramos. Y eso va a ocurrir también en humanos, en enfermedades. Pues si quieres curar el cáncer, le vas a cambiar el genoma del cáncer o vas a cambiar el genoma de tu sistema inmune para atacar al cáncer. Y esto plantea, por un lado, necesitas gente que no solamente compremos la tecnología, sino que sepamos implementarla. Y por otro lado, todas las cuestiones éticas que esto plantea, ¿no? Que haya gente del instituto, que haya gente preparada que lo entienda a profundidad, que no simplemente, ay, sí, la edición genómica, no, que sepamos hacerlo, que sepamos implementarlos, que sepamos sus consecuencias y que también podamos prevenir sus problemas si es que los hay. ¿Qué tan fácil es este tema del diseño genético y qué tan cercanos estamos de lograr ese asunto? Muy cerca y muy lejos, es paradigmático. En el Instituto de Fisiología Celular y en muchos laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras instituciones, modificamos organismos todos los días, bacterias, plantas, incluso algunos ratones, ¿no? O sea, lo hacemos cotidianamente, es relativamente fácil. Ahora, hacerlo en humanos, eso es otra historia completamente distinta, es el campo de frontera. Hay algunos laboratorios en el mundo, en China, que en Estados Unidos y en Europa, que están empezando a dar los primeros pasos hacia modificar el genoma humano, pero esto es algo muy controvertido todavía, ¿no? Y que todavía, no porque no lo podamos hacer, sino porque no sabemos qué va a pasar si lo hacemos. Claro, y precisamente este es el último punto que me gustaría platicar contigo, que es: en la ciencia pues hay una gran responsabilidad, ¿no? Uno cree que pues simplemente es estudiar mucho, conocer mucho sobre los fenómenos naturales y cómo suceden. Sin embargo, tener la capacidad de entenderlos y en el caso, por ejemplo, del estudio celular, pues lleva una responsabilidad ética porque los puedes modificar también. Sí, o sea, lo que te digo, actualmente si nosotros ahora modificamos el genoma humano de una persona por ejemplo, hacerle inmune a una enfermedad, pues ¿quién no va a querer eso, no? Claro. Pero eso implica que estamos cambiando la evolución de las personas, porque los hijos de esa persona van a tener este cambio genético que le hicimos. Y de la especie. Y de la especie, y eso a lo mejor es buena idea hacerlo ahorita, pero a lo mejor muy a futuro no es tan buena idea hacerlo. Esas son las cosas que tenemos que tener mucho cuidado para hacerlo. Otra vez, quiero ser muy claro, estamos todavía muy lejos de
de modificar el genoma humano de las personas, pero es algo que tenemos los científicos en todo el mundo empezar a pensar y considerar. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en Interfaz. Creo que quedó claro que vale mucho la pena adentrarse en las investigaciones que se hacen en el Instituto de Fisiología Celular. Y pues esta es su casa, los invitamos siempre a que compartan sus descubrimientos, sus estudios y todo lo que hacen por allá. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa, seguimos en Interfaz y tenemos muchos más temas, no se vayan. Conoce el catálogo de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2018-2019. Ingresa a la página de la CONALITEG, que aparece en tu pantalla. Este 2018 se cumplen 50 años del movimiento estudiantil de 1968, que no solo involucró a universidades como la Autónoma de Chapingo, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de México, sino también detonó fuerza involucrando a trabajadores, amas de casa, es decir, la sociedad en general tuvo una participación activa. Veamos la siguiente nota sobre un interesante evento al respecto. A 50 años del movimiento estudiantil de 1968, la Universidad Nacional Autónoma de México reflexiona sobre los aportes y enseñanzas de este suceso histórico, no solo en la vida política y social del país, sino también en el impacto que tuvo en la conformación de la autonomía de las instituciones de educación superior. El movimiento fue fundamental en la definición y consolidación de la autonomía de la universidad, la cual se ha afianzado a lo largo de estas 5 décadas, que marcaron el inicio de una serie de acciones de la mano de los jóvenes que en ese momento sintieron la necesidad de cambio al aspirar a un mundo distinto. Como lo hizo hace 50 años el entonces rector Javier Barros Sierra, el rector actual Enrique Graue reconoce a la autonomía como el valor más preciado para la máxima casa de estudios. Autonomía que nos permite organizarnos y determinar nuestro rumbo y condiciones académicas. Autonomía para enseñar, investigar y difundir la cultura. Autonomía para administrarnos y elegir nuestras autoridades. Autonomía con la que la universidad enfrenta los embates políticos y las injerencias externas a nuestra vida académica. Autonomía que ya decía, en voz y palabras del rector Barros Sierra, es nuestro más caro valor. La efervescencia social que privó en la década de los 60 a nivel mundial se vivió en México. Estudiantes de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Normal Superior y la Universidad Autónoma Chapingo fueron los principales actores de los mítines y movilizaciones. Hoy, a 50 años, es tarea de las nuevas generaciones de universitarios reflexionar y valorar las aportaciones que representó para el país el movimiento estudiantil de 1968. La autonomía de las instituciones del Estado, la alternancia política, la transparencia, la rendición de cuentas, la defensa de las libertades ciudadanas y de los derechos humanos van fortaleciéndose en nuestro país. La Universidad Nacional refrenda su espíritu crítico. Para ello, ha iniciado ciclos de actividades académicas y culturales. Actividades culturales, o sea, actividades de danza, de poesía, exposiciones, pero también hay un coloquio para analizar las circunstancias políticas y económicas que rodearon el movimiento y las consecuencias que tuvo en la historia del país. Se contempla que en el coloquio participen aquellos que fueron artífices del movimiento, así como académicos que han investigado este capítulo de la historia de México. Y otro de los escenarios icónicos del movimiento estudiantil del 68 fue el antiguo Colegio de San Ildefonso, lugar que sufrió un tiro de bazuca en su puerta labrada del siglo XVIII, marcando así la historia moderna de México. Vamos a ver el trabajo que realizó nuestro compañero Emanuel Morales sobre un evento que también conmemora los 50 años de este movimiento. 1968 marcó un antes y un después en la historia del país. Los acontecimientos políticos, sociales y deportivos que ocurrieron representaron el inicio de un movimiento estudiantil cuyo legado está presente en diversos ámbitos contemporáneos. La iniciativa del antiguo Colegio de San Ildefonso fue el buscar
a personas que habían vivido esos momentos para traernos lo mejor y lo más difícil de las circunstancias de un año tan significativo como 1968 y darle el valor que tiene a la memoria cuando acontecimientos de este tipo han representado ya para este país un cambio radical en nuestra forma de vida, en nuestra forma de hacer política, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de convivir. Exalumnos de la Escuela Nacional Preparatoria número 1, que en ese entonces se encontraba en lo que hoy es el antiguo Colegio de San Ildefonso, compartieron sus experiencias. Durante un conversatorio, recordaron que en ese verano del 68 gran parte de la comunidad estudiantil se ocupaba del aniversario de la Revolución Cubana. Sin embargo, el paso de los días y los acontecimientos cambiaron el rumbo de las cosas. En esa ocasión se juntan los grupos, se hace un enfrentamiento mayúsculo y todo se sale de control. Van a parar a la cárcel muchos estudiantes que antes también los detenían, pero los detenían un momento y luego los dejaban salir. Las movilizaciones estudiantiles se intensificaron. El ejército tomó varias escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Cuando todo se sale de control y se toma la decisión de que intervenga el ejército, y la intervención del ejército en esta institución, en este edificio, fue desastrosa porque, como todos sabemos, de un bazucazo se derribó la puerta colonial, la bellísima puerta barroca que estaba en la entrada de Justo Sierra. Creo que fue un momento en el que todos nos percatamos de lo que estaba ocurriendo y decidimos participar activamente en el movimiento. El entonces rector de la UNAM, Javier Barrosierra, encabezó una manifestación bajo la bandera a media asta en reclamo por la violación a la autonomía universitaria, escena que se convirtió en un referente del movimiento. Fue un despertar muy violento a un México real del que uno solamente tenía asomos, porque yo no sabía que había presos políticos, pero no tenía idea de quiénes eran sus nombres, sabía que habían detenido a los médicos años atrás, sabía de los asesinatos porque había hojeado alguna vez los asesinatos de líderes campesinos, pero de repente todo eso que uno conoce de manera teórica en general se vuelve una realidad muy concreta. Esta charla fue parte de las actividades que se realizarán en distintas sedes culturales en el marco de los 50 años de conmemoración del movimiento estudiantil de 1968. Y la siguiente cápsula que nos envía la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación nos muestra a jóvenes autores de la literatura moderna. Pero antes vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que estamos en Interfaz. No se vayan. La fiesta más grande del mundo es el Carnaval de Río de Janeiro. Comienza a la medianoche del viernes anterior al miércoles de ceniza. Dura 5 días. Como lo mencionamos antes de irnos a este corte, en la siguiente cápsula nos la envía la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación y bueno, nos muestran a jóvenes autores de la literatura moderna mexicana, los cuales pues nos narran su paso de lectores a generadores de textos, como es el caso de Liliana Vargas. Ella es estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Cómo te volviste lectora? Pues yo me volví lectora desde que era niña. Fue un proceso que sucedió en la escuela porque nos dejaban de tarea leer un libro cada mes y teníamos que hacer una pequeña fichita sobre el libro que leíamos. Entonces, la verdad yo nunca lo vi como una tarea, sino como algo que me gustaba, ¿no? Que me llamaba la atención, porque yo decía, qué bonito que te hagan pensar y escribir lo que tú quieras sobre algo que no tiene nada que ver con la escuela, sobre algo que tiene que ver con algo que alguien más está imaginando. ¿Qué lees actualmente? Actualmente me gusta leer mucho narrativa y ensayo, ¿no? Poesía también leo, pero
pero la leo como muy en determinados momentos. Tengo que estar como de un humor muy particular para leer poesía. Pero como yo me dedico a la narrativa, pues leo muchísimo cuento, muchísima novela y el ensayo, ¿no? El ensayo también me gusta porque sirve muchísimo para estructurar las ideas, para tener motivado todo el tiempo este sentido de la reflexión sobre todo lo que ocurre, ¿no? en tu vida cotidiana. Y la estructura del ensayo también juega mucho pues, con la narrativa y con la poesía, ¿no? El ensayo es un género híbrido, entonces es también como un poquito un juego el ensayo. Y creo que eso te sirve mucho cuando tienes, no sé, cuando no tienes mucho tiempo para tallerear tus textos o para compartir tus textos con alguien más. Leer el ensayo es como una forma de cuestionar también lo que estás escribiendo. ¿En qué momento te volviste escritora? Creo que me pasó en 2 etapas. O sea, la primera también fue cuando era niña, cuando estaba en la primaria, y te digo, ¿no? Esta onda de que leía en la biblioteca, y leía casi todo el tiempo, y hubo un momento en el que a mí me gustó empezar a hacer esas historias también. Yo no tenía la noción de que eso era un oficio, o sea, yo no sabía que la gente que se dedicaba a eso se llamaba escritor. Yo no sabía que tenías que cumplir con ciertas reglas y con cierta formación. Yo solo pensaba en que lo que me sucedía en mi casa o en la escuela o en el parque con mis hermanos tenía un poquito tenía como algo más atrás, o sea, digamos que las situaciones cotidianas tenían como una especie de umbral en el que sucedían otras cosas que no veíamos. Y para vivir estas experiencias y pues el enriquecimiento que le da a los estudiantes realizar movilidades académicas, es decir, estudiar parte de sus cursos en un lugar diferente al que normalmente lo hacen. Hoy tenemos mucho gusto y le damos muchas gracias por acompañarnos en el estudio a Sandra Hernández Cepeda, quien gracias al Programa de Capacitación Nacional para Estudiantes de Escuelas Normales Públicas 2017, pues se fue desde el Estado de México hasta Jalisco. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias, buenos días. Cuéntanos, Encantada. ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo accediste a ella? Pues primero, ya tiene un año que me fui de movilidad. Llega la convocatoria a la escuela, la maestra nos la presenta, nos dice, chicas, anímense porque esto pues está verdaderamente muy interesante, ustedes pueden con todos esos retos. Entonces, pues nosotras con un poco de miedo y la incertidumbre de irnos a otro estado, pues sí fue como que, pues vamos a animarnos. Entonces, pues comentando a mis papás y todo eso, pues hice los trámites, todo lo que se debía de hacer para esta convocatoria. Y fue un poco difícil con todos los trámites que se presentaron, pero finalmente con el apoyo de los maestros, pues se pudo realizar. Y además pues te da la sensación justamente de eso, ¿no? De que puedes lograrlo. Ya estando allá, me decías, fue un poco diferente de lo que realmente te esperabas. ¿Qué fue lo que viviste? Y pues primero el recibimiento pues de todo pues muy bien, todos los maestros, los directores de allá me recibieron muy bien. Tengo la fortuna de que pues al llegar la misma malla curricular es presentada, me voy a cursar 5º semestre, pero sí fue como que, ¿qué hago aquí? Mi familia y todos, pero de verdad que fue muy, muy gratificante la experiencia, presentarme también a vivir sola. Hacerme literalmente todo yo solita, hacerme cargo de mí y de mi escuela, de salir adelante con mi semestre, pero finalmente se pudo realizar. ¿En qué ciudad y qué escuela estuviste? En Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán, en el estado de Jalisco. Y cuéntanos, ¿cómo enriqueció esto? Tú ya estás en el último año de tu carrera como docente. ¿Cómo ha enriquecido esto tu perspectiva de la educación? No, pues otro cambio, o sea, otras ideas, otros conocimientos. Ahorita igual con las personas que ya trato, con los niños y todo, vi verdaderamente un cambio en mis prácticas profesionales, en mis conocimientos, mis paradigmas, mis ideas. Todo fue muy diferente. Hasta personalmente, muchos cambios y pues que fueron muy gratificantes para mí. ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes estudiantes, no solo normalistas, sino de cualquier
tipo de carrera que tienen la posibilidad de acceder a estas oportunidades para que se animen. Sí, ay, no, que se animen, que de verdad tomen todas las convocatorias que salen, las experiencias son muy fructíferas, que se animen, que sean, pues que se atrevan, que más que nada es eso, que se atrevan a tomar esos cambios y que finalmente es para el cambio de uno y gratificar las ideas personales y profesionales también, sobre todo profesionales. Entonces que se animen, que sí dejen un poquito de lado los miedos, pero que se animen. Muy fructífero. Y esto obviamente, ¿cómo se lo transmites a tus alumnos, estas ganas de tomar las oportunidades? Sí, fue mucho el cambio que yo noté ahora cuando regresé con mis alumnos. Ya era como que más segura, tanto me gustaba mucho pues jugar más con ellos y involucrarme más en las actividades. Claro. Ante el grupo pues yo me mostraba muy segura y notaba muchos resultados de los alumnos. Pues qué bueno, Sandra, que tuviste esta oportunidad. Gracias por haberla compartido con nosotros. Te deseamos mucho éxito y pues que también sigas tomando todas las oportunidades que llegan a ti. Así será. Muchas gracias. Y un saludo a todos los de tu escuela también. Sí, salud. Seguimos en Interfaz, no se vayan, tenemos más temas. Vamos con un poco de información internacional, lo que está sucediendo en el campo de la educación en el mundo. Para eso me acompaña hoy en la mesa de Interfaz nuestra compañera Elis de León. Elis, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar del Reino Unido, que se está viviendo ahí en ese país una época compleja, obviamente, ante escenarios como el Brexit, ¿no? Que pues va a haber un reacomodo de los presupuestos, las formas como se gastan el dinero. Todavía no sabemos si se van a llegar a un acuerdo que sea pues el que ellos desean, más benéfico para el Reino Unido, para la Unión Europea, y pues esto seguramente impacta también en la educación. Sí, justo este tipo de reacomodo de presupuestos y problemas que vienen arrastrando desde el 2015 han dejado a la educación pública de Reino Unido sin un buen presupuesto. Hasta estamos hablando de 2.8 billones, más o menos la cifra que han recortado y que ha llevado a consecuencias como las que vamos a ver en la nota y que tienen que ver con expulsiones de los alumnos permanentes o por periodos fijos y que están dejando a muchos niños sin escuela, ¿no? Sin educación. Supongo que también tiene que ver algo con el tema, la crisis de inmigración que están viviendo en el Reino Unido, que acogen también a muchas personas de la Unión Europea, que es una de las razones por las cuales han querido salirse de esta sociedad, digamos, de este grupo de países, de este bloque. Y bueno, pero si te parece bien, veamos la nota y regresando comentamos un poco más. El sistema educativo del Reino Unido atraviesa una crisis financiera. Desde el 2009, el gobierno se vio obligado a reducir el gasto por estudiante, además de haber causado el despido de más de 15,000 maestros y asistentes de escuelas secundarias. Se ha reducido notablemente la matrícula de estudiantes, ya sea por falta de recursos de las escuelas o problemas de conducta de los propios alumnos. Entre 2016 y 2017 se reportaron 7,700 exclusiones de alumnos. Para este año se estima que este indicador superará los 40,000. La exclusión de alumnos es la última alternativa de las escuelas después de haber agotado cualquier otra posibilidad. Los más afectados han sido los jóvenes con necesidades especiales, entre quienes el nivel de exclusión llega a 16%, muy por encima del 3% de los alumnos de educación regular. We've had to cut back on counselling for the most vulnerable children in the school. We've had to cut back on training for teachers. Algunas instituciones han recurrido a otras estrategias para hacerse de recursos, desde solicitar dinero a los padres de familia hasta aceptar publicidad en sus instalaciones. La adversa situación económica del sistema educativo británico se ha agudizado este año.
al grado de que en febrero 60 universidades, entre ellas Oxford y Cambridge, estuvieron en huelga. Muy interesante esta información, Elis. Pues interesante y también pues crítica, ¿no? La situación porque tenemos datos de los niños que están siendo expulsados de las escuelas y han ascendido a tal punto que hay una cantidad de 40 expulsiones permanentes por día. 40 expulsiones por día. Wow. Sí, 83% de las cuales están siendo en educación secundaria, que está directamente relacionado con lo que decía la nota respecto a que ya que no se están metiendo suficientes fondos a programas especiales en las escuelas, estos niños que tienen problemas de conducta o de educación no están recibiendo tales servicios, ¿no? Y cosas como recortar incluso en papel o en materiales para clases regulares, solo los están dejando muy cortos y además teniendo que sacar a niños de la escuela. Bueno, que además resulta un poco paradójica esta situación porque cabe resaltar que en los grados de educación superior, el Reino Unido pues es uno de los lugares de destino más populares en el mundo para los estudiantes que cursan pues obviamente carreras universitarias o posgrados y además pues recaudan una gran cantidad de dinero las universidades con los estudiantes extranjeros. Por lo cual esta situación de las instituciones públicas de educación básica, etcétera, pues resulta bastante sorprendente. ¿Hay alguna estrategia que se esté barajando dentro del gobierno de Theresa May? Hasta ahora no se ha resuelto en particular nada y muy al contrario está justo como en medio del conflicto, ¿no? Por eso a principios de año esta huelga de la que se mencionaba al final de los profesores, porque está afectando sus pensiones, está afectando la cantidad de niños que ellos pueden atender en la escuela, está afectando en todos los sectores que tienen que ver con la educación. Muy bien. ¿Cuáles son, digamos, las formas en las que los niños, porque también yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en el Reino Unido y pues escuché de algunos padres la dificultad que tienen para hacer que sus niños accesen a la educación? Hay largas filas de espera, muchísima demanda y bueno, también una gran incursión de instituciones privadas que cobran muchísimo dinero. ¿Cuál es esta situación de la incorporación de los niños a las escuelas? Pues se supone que la gran mayoría de los niños en las escuelas públicas, más bien están estudiando en escuelas públicas, una cifra que asciende más o menos al más del 90%, se supone, solo el resto está accediendo a escuelas privadas. Pero ya que estos niños no están pudiendo acceder a estas escuelas públicas, ya que le están restringiendo y además están sacando a muchos de ellos por estos recortes, pues estas escuelas privadas van a empezar a recibir más niños, ¿no? Y ese es un otro problema porque va a generar un efecto de préstamos escolares que también va a crear ahí un desbalance económico, ¿no? Exacto, también las deudas escolares pues son un grave problema en países como el Reino Unido o los Estados Unidos. Pues será muy interesante seguir este caso, Elis, claro. Ver cómo se va desarrollando, sobre todo ante este panorama difícil que vive el Reino Unido también con la separación del bloque europeo. Sí. Muchas gracias, te esperamos pronto de nuevo aquí en el estudio de Interfaz. Vamos a hacer otra breve pausa y tenemos más información cultural y por supuesto deportiva. El ABC de la convivencia escolar, autoconocimiento. Se trata del proceso de reflexión que todos podemos realizar para reconocernos como individuos únicos, con cualidades y áreas de oportunidad. Al construir nuestra identidad personal, es necesario que respetemos y aceptemos a los demás en su forma de ser. Las diferencias nos enriquecen. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir.
Llegamos a la parte cultural de este programa de Interfaz y bueno, nuestra compañera Mildred Martínez, quien está conmigo aquí en el estudio, aquí en la mesa. Bienvenida, Mildred, gracias por estar con nosotros. Te acabas de echar toda una gira nacional, te fuiste al Festival Internacional Cultural de Saltillo y luego al Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Y pues cuéntanos, ¿cómo te fue? Pues primero que nada, muchísimas gracias. Un gusto saludarte, igual a todo el auditorio de Interfaz y de la agencia informativa. Pues fueron 2 semanas intensas de trabajo y de gira, pero pues estuvimos en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Esta última semana empezó el festival el día 20 de julio en la ciudad de San Miguel de Allende, los primeros 4 días, y del 25 al 29 fue en Guanajuato capital. Y bueno, en este festival se proyectaron 342 películas de 40 países. Estuvo Líbano como invitado especial. El año pasado creo que fue Canadá. Todos los años tienen un país diferente. Y pues por ser el invitado de honor estuvimos en un foro bilateral en donde estuvieron tanto productores como directores, distribuidores de películas tanto de México como de Líbano. Y bueno, fue una plática como muy amena, donde llegaron a ciertos acuerdos. Estuvieron viendo varios retos aquí en el cine en México, pues ahora sí que para hacer como un lazo entre los 2 países y poder hacer más cine aquí en México. También estuvimos en la presentación de un libro que se llama Libaneses en el cine mexicano. Este libro es del doctor Carlos Martínez Assad. Él es también catedrático en la Universidad Autónoma de México. Y bueno, él también nos comenta, yo creo que en unos minutos más va a salir la nota de este libro. Y bueno, pues fueron muchísimas actividades más. Y una de las más importantes, Mildred, que es el que hemos estado comentando aquí, tuvimos invitados en el estudio, fue el famoso Rally Universitario, que es una actividad muy interesante en la cual este festival, uno de los más importantes de cine de nuestro país, se involucra directamente con los estudiantes, ¿no? Así es. Estuvimos en este festival también, que dio inicio el primer día, dieron el banderazo de salida y pues todos los estudiantes empezaron en todas las calles, ahora sí que a buscar ¿Cómo extras hacer? Exactamente para hacer el cortometraje. El reto mayor fue que en 48 horas tuvieron que hacer todo el cortometraje. Tuvieron 5 meses como de preproducción, pero en 48 horas tuvieron que aventarse ahora sí que toda una película, y la verdad es que fueron producciones bastante profesionales. Siento yo que le echaron muchísimas ganas y salió muy bien. Pues vamos a ver el reportaje, ¿qué te parece? Para descubrir por fin quién ganó este rally universitario. Claro, ¿De qué se trató? En el 10º Rally Universitario que se realizó en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, participaron estudiantes provenientes de Mexicali, Querétaro, Tepic, San Luis Potosí y 2 de la Ciudad de México. Todos ellos presentaron sus cortometrajes terminados en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. El reto de este rally era realizar un cortometraje en 48 horas. El proceso fue muy intenso, ya que se realizaron 25 talleres en 5 meses de preproducción. Pero el proceso de aprendizaje es algo que ninguno de los universitarios olvidará. Se presentaron los trabajos La Última y Nos Vamos, Máscara Mística, Algo Mágico Sucederá, Reescribiéndome, Mute y Salvando al Mundo. Finalmente llegó el día de la premiación. 6 equipos de distintas universidades de México llenaron de adrenalina y cine cada rincón de Guanajuato. Es un honor dar a conocer a los ganadores del rally universitario. El concurso finalizó con el triunfo del cortometraje Máscara Mística, dirigido por el alumno Joab Galván de la University of Advanced Technologies de San Luis Potosí. El kit que regala Canon al ganador, pues obviamente lo vamos a usar para llevar mucho cine a San Luis Potosí también. Todo nuestro crew, que ya es una familia, los 10 jóvenes que también se animaron a hacer un corto de cine de luchadores conmigo en 48 horas extremas, y pues vamos a llevar eso a San Luis también y hacer muchas producciones allá. Estamos muy emocionados, algo nuevo para nosotros, ¿no? Porque pues es lucha libre lo que hacemos nosotros. Es mucha diferencia al estar en una cámara, estar enfrente de 1000 gentes, y pues ese es algo satisfactorio para este gran equipo que nos dio la oportunidad de estar con ellos. Qué bueno que nuestro proyecto triunfó y qué mejor que ser parte de esta familia de Máscara Mística, y gracias a Joab, al staff, la verdad, por confiar en nosotros y dar nuestra oportunidad, y más que nada darle
para arriba la lucha libre. En este concurso también se otorgaron varios reconocimientos a otros cortometrajes por su destacada participación, como el Premio del Público, que fue otorgado para La Última y Nos Vamos. Como mejor banda sonora, ganó Reescribiéndome. Esta carrera cinematográfica también premió al mejor documental universitario del concurso, Identidad y Pertenencia, en donde el ganador fue Mario González con Bastardos Desterrados, quien obtuvo un cheque de 35,000 pesos. Pues es muy interesante las distintas formas en que los festivales más importantes de nuestro país se están involucrando con los estudiantes, Mildred. Exacto, ¿no? Y aparte cabe destacar que todos los alumnos están totalmente agradecidos con Sara Hosh, que es la directora de este festival, porque pues es de las pocas que ha creído, yo creo, en la vida universitaria, en el talento que pueden tener cineastas emergentes. Todos siempre que pasaban y celebraban algo era, no, pues gracias a Sara, gracias por esto, por la oportunidad. Y también lo importante fue que en otro concurso que hubo, que también estos fueron cortometrajes, pero hubo otro concurso de documentales universitarios que se llamó Identidad y Pertenencia. Y pues en este concurso los alumnos que ganaron les dieron un apoyo económico. Al primer lugar le dieron 35,000 pesos, al segundo 30,000, al tercero 25,000. Y les van a dar 10 pases que tienen para cambiar hasta el 2019 para irse al Festival de Cannes a presentar sus trabajos. Entonces, pues yo siento que es ya como una proyección internacional impresionante lo que hacen. Y muy, muy importante que precisamente se arrope, ¿no?, a los estudiantes y a los jóvenes que están tratando de incursionar en este arte que además, pues en el cual los mexicanos hemos destacado de forma importante, ¿no? No sé, súper importante que sigan apoyando porque la verdad es que hay muchísimo talento. Te digo, y en estos cortometrajes que hicieron se notó que había profesionalismo en todo lo que hacían. Pues muchas gracias, Mildred. Felicidades por esta intensa cobertura. Estaremos viendo todavía los trabajos que realizaste tanto en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato como en Saltillo, no solo a través de nuestros programas de televisión como Interfaz, EduByte, sino también a través de nuestras redes sociales. Consúltenlos, AIEDMX, así como lo ven aquí en nuestra nueva adquisición en nuestro escritorio de Interfaz. Gracias, Mildred. Te esperamos pronto. Seguimos en Interfaz, no se vayan, al regresar una interesante entrevista. Un motociclista brasileño, Ricardo Acevedo, ha creado una moto que usa agua en lugar de gasolina. Cuenta con un sistema que separa el hidrógeno y oxígeno. Puede recorrer hasta 500 kilómetros usando 1 litro de agua. Y hoy tenemos el honor y el placer de que nos acompañe en el estudio el doctor Eduardo Antonio Vanegas López. Él es director de Fomento y Desarrollo Deportivo del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, precisamente, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge Rubio, gracias por unirte aquí al estudio de Interfaz, a la mesa de Interfaz. Gracias, Ana. Buenos días. Gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, queremos que nos platique un poco sobre lo que se hace en la Dirección de Fomento y Desarrollo Deportivo del Instituto Politécnico Nacional, que es una de las instituciones académicas de nuestro país que más fomenta el deporte, con importantes equipos que están incursionando en ligas muy importantes, pero también, supongo, y usted mejor que nadie nos lo dirá, a través de muchos otros programas que fomentan la actividad física y el deporte en la formación de los estudiantes universitarios. Bienvenido. Así es, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Jorge. Gracias primeramente, por abrir este tipo de espacios para el Instituto Politécnico Nacional. Es muy importante tener estos medios de difusión y la prioridad es que la gente conozca, que nuestra comunidad politécnica conozca lo que es el deporte, y con esta agencia que está especializada en difundir este tipo de cuestiones, para nosotros es prioritario y les agradezco su invitación. Y pues más que nada, el Politécnico en estos momentos se aboca a tener una cultura deportiva a nivel toda la comunidad politécnica. Claro. La comunidad politécnica es muy amplia
abarca 17,000 docentes, casi 10,000 personal de apoyo y asistencia a la educación y una matrícula aproximada que está por aumentar con este ingreso que tenemos ya en estos días de alumnos, de 180,000 alumnos. Entonces la base deportiva es fenomenal, es una situación totalmente importante y la necesidad de que esa gente que trabaja en el Politécnico, que estudia en el Politécnico y que convive diariamente en el Politécnico y que vive ahí en el Politécnico, porque todo el mundo sabemos que donde trabajas y donde estudias pasas la mayor parte del tiempo, haga deporte, ¿no? Haga deporte y se tenga esa cultura deportiva en el Politécnico. Y muchas gracias. ¿Cómo llevarlos a todos estos atletas? Hay una gran matrícula, ya lo comentaba hace unos momentos. ¿Cómo hacer que ellos se unan al deporte? Porque realmente son muy pocos los que se han atrevido a estudiar y además hacer y practicar alguna actividad física. ¿Cómo hacer desde su área, desde el desarrollo y fomento deportivo, para que se acerquen cada vez más estudiantes y se conviertan en estudiantes deportistas? Bueno, la misión que nos encomendó el doctor Mario Rodríguez, que es nuestro director general, es precisamente esa: acercar a todos los jóvenes a que hagan esa dualidad que consiste en estudiar, tener una trayectoria profesional y al mismo tiempo no estar en el sedentarismo y tener esa trayectoria deportiva, que es algo que se puede lograr, que es algo que se puede tener estudiando y al mismo tiempo haciendo un deporte, que eso es lo que genera en una persona, en un ser humano, ese deseo de superación y de grandeza en la vida. Y precisamente, como lo comentaba Jorge, ¿cómo hacen, qué tipo de actividades o de iniciativas acercan ustedes a los jóvenes estudiantes y a toda la comunidad universitaria, me imagino, para que puedan tener acceso? Porque además, me imagino, el Politécnico debe tener instalaciones muy buenas y óptimas para poder desarrollarse también físicamente. Sí, bueno, tenemos instalaciones y la prioridad es rehabilitarlas. Es rehabilitarlas porque sí, tenemos instalaciones, el campo, el estadio de béisbol, el estadio Wilfrido Massieu, que es emblemático. Tenemos el gimnasio de exhibición, donde se llevan disciplinas de gimnasia y de taekwondo. Tenemos el carillón, o sea, tenemos múltiples instalaciones y con base en ello tenemos 34 disciplinas deportivas que están totalmente a disposición de la comunidad politécnica. La misión es esa, que conozca esa comunidad qué disciplinas tenemos. Van desde las todas conocidas, que es el fútbol, el béisbol, el taekwondo, la lucha libre, hasta el deporte de ciencia, que es el ajedrez, ¿no? el kendo, no sé, el fútbol americano, que es un deporte emblemático dentro del Politécnico. Estos son 34 y estamos implementando en esta ocasión una disciplina más, que es precisamente, no necesariamente necesitamos espacios grandes, necesitamos espacios pequeños porque la gente haga deporte, es el tenis de mesa. Entonces, tenis de mesa, estamos en estos momentos abriendo esa disciplina de tenis de mesa, que simplemente no necesita nada más que las mesas, las raquetas, las pelotitas y un espacio físico. Entonces tenemos esa situación y aprovechando ahorita que este ciclo escolar va empezando, vamos a hacer una especie de visita a todas las centros educativos de nivel medio superior y superior del Politécnico, la Dirección de Desarrollo de Fomento Deportivo con su personal, para visitar e informarles qué tenemos, ¿no? Qué tenemos y que esos jóvenes nuevos los podamos captar y tener esos jóvenes deportistas que tengan la dualidad de estudiantes y de deportistas. Y además que ya hay una gran oportunidad porque por primera vez se va a otorgar becas deportivas a los estudiantes del Politécnico. Ya está la convocatoria. Platíquenos un poco acerca de esa convocatoria, cuáles son los requisitos para que la gente se acerque y sí pueda tener esta beca deportiva, que sin lugar a dudas es de gran ayuda para el apoyo económico que se le pueda dar a estos jóvenes que a veces no tienen ni siquiera para irse en el camión y que con esto van a poder cumplir ambas cosas, estudiar y aparte practicar algún deporte. Sí, claro. En el caso del Politécnico es una institución educativa pública y precisamente como bien lo dices, Jorge, son estudiantes no de muchos recursos y bajo ese esquema el director general, el doctor Mario Rodríguez, con la maestra Guadalupe Vargas, la secretaria de Servicios Educativos, ha visto esta debilidad que teníamos en el deporte. ¿Cómo atraer jóvenes? Porque se está yendo por la beca académica, pero hacia el deporte. Entonces, por primera vez en la historia del Politécnico se abre esta beca, esta convocatoria de becas deportivas de alto rendimiento, enfocadas a jóvenes de nivel medio superior y superior con carácter de estudiantes regulares y el punto clave es que pertenezcan al Sistema Nacional de Competencias de la CONADE. Entonces, bajo ese esquema,
La convocatoria se abre a partir del 15 de agosto hasta el 13 de septiembre, esperando que estos jóvenes que practican deportes en la cuestión de la CONADE, del Sistema Nacional de Alto Rendimiento, puedan inscribirse y tengan opción a obtener una beca que sería de 1,000 pesos al mes, que es algo, tal vez no es mucho, pero sí es algo que nunca existía, ello con independencia de las conocidas becas alimentarias que buscaríamos que los directores de las escuelas de nivel medio superior y superior que tienen la concesión de las cafeterías al interior de esas escuelas puedan apoyarnos con la alimentación de estos jóvenes deportistas para que puedan equilibrar la salud, el deporte y lo académico y hacer el conjunto para que sea un profesionista exitoso. Pues importantísimo el anuncio de esta beca que por primera vez se va a brindar. Vamos a hacer una breve pausa para que al regresar nos comente un poco más de cómo se puede acceder a esta beca, qué requisitos se tienen que cumplir, cómo se inscriben, quiénes pueden acceder a ella y pues un poco más sobre todo lo que se hace en materia deportiva ahí en el Instituto Politécnico. Esto es Interfaz, no se vayan. La educación primaria en Brasil es gratuita y obligatoria para niños de entre 7 y 14 años, pero solo el 81% de la población adulta está alfabetizada. En México, la cobertura de alfabetización supera el 95%. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Estamos platicando en una interesantísima charla con el doctor Eduardo Antonio Vanegas López. Él es director de Fomento y Desarrollo Deportivo del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, nos estaba comentando, doctor, sobre esta beca que por primera vez, es algo que no es poco común en otros países del mundo, que es pues que las instituciones educativas den algún tipo de apoyo económico, estímulo a aquellos deportistas destacados para que puedan pues llevar este equilibrio tan importante que es el desarrollo profesional a través de sus estudios, pero al mismo tiempo que también tengan la oportunidad de incursionar de forma profesional en los deportes de su país. ¿Y cómo pueden acceder los jóvenes? O sea, ¿qué requisitos específicos tienen que cumplir para poder acceder a esta beca? Pues la convocatoria está abierta a partir del 15 de agosto, como les comentaba, y los requisitos son mínimos, o sea, es para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Es una carta compromiso, efectivamente, para que el alumno se comprometa a que va a hacer deporte y al mismo tiempo va a estar estudiando con un promedio adecuado para poder obtener esta beca. ¿Qué promedio sería? No sé. Estamos hablando de entre 6 a 7 de promedio, precisamente porque es una beca deportiva, no es una beca académica, ¿no? Entonces, con que tengan el promedio y sean alumnos regulares, es más que suficiente para nosotros para otorgarles esa beca. Su comprobante de domicilio, su CURP y simplemente inscribirse y pertenecer al sistema de alto rendimiento de la CONADE. Pero la buena noticia no solamente es con el tema de las becas, sino que hay otra cosa que vamos a mencionar aquí, que es este convenio que se va a realizar con el Comité Olímpico Mexicano. Me gustaría que nos platique un poco de qué va a suceder, porque hay muy buenas instalaciones en el Comité Olímpico Mexicano. Se podría decir sencillo, muchos atletas están en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, pero va a haber una posibilidad de que también puedan estar en el Comité Olímpico Mexicano. Así es, Jorge. Bueno, ya estás dando la primicia. Dentro de esta situación de vinculación que tenemos del Politécnico, estamos haciendo la vinculación hacia el exterior, así como con ustedes, y del Comité Olímpico Mexicano no es la excepción. Se ha tenido pláticas con el presidente del Comité Olímpico, ya tenemos un proyecto de convenio. Ese proyecto está en ciernes de firmarse, está en revisión jurídica. Y ese convenio es el Politécnico con el Comité Olímpico Mexicano, lo que nos va a generar que las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, que son bastantes y son muy grandes, puedan ser utilizadas por atletas de alto rendimiento del Comité Olímpico Mexicano y entrenar en las instalaciones del Politécnico. Y a su vez, nuestros atletas jóvenes, con esa visión hacia el futuro y lo que sientan que es estar en una instalación del Comité Olímpico Mexicano, ellos también nos puedan prestar y facilitar sus instalaciones en un intercambio de coordinación mutua de instalaciones, lo que va a ser fenomenal para una y otra parte.
las habitaciones que tienen y la alimentación también va a ser un convenio específico con precios muy reducidos, nada que ver con las habitaciones de los hoteles. Entonces va a ser casi gratis, 500 pesos para nuestros deportistas que vienen del interior de la República, y los eventos internacionales que podamos hacer en el Politécnico, alojar ahí a ese tipo de atletas, más las cuestiones científicas, compartir doctores, psicólogos para el Comité Olímpico y que puedan apoyar a nuestros atletas mexicanos. Hablamos también de lo que está por venir y los atletas que fueron a Juegos Centroamericanos. Así es. 4 atletas que representaron a México y también al Instituto Politécnico, pero ¿qué otros eventos están en puerta para los atletas del Poli? Tenemos la segunda parte de este ciclo deportivo, son las competencias nacionales. Tenemos los nacionales de fútbol, las nacionales de taekwondo, de natación, de judo, tenemos nacionales de ciclismo, y tenemos lo prioritario en su caso, que es el deporte insignia del fútbol americano, de Liga Mayor del Politécnico. Ya casi inicia en septiembre, todo el mundo está esperando Liga Mayor. Águilas Blancas y el equipo Burros Blancos, que son nuestros equipos representativos. Acabamos de culminar con las transmisiones de ustedes que nos apoyan la Liga Infantil. Se terminó la categoría infantil este fin de semana, y estamos iniciando todos los preparativos para Liga Mayor, comprando las proteínas, comprando el equipo, el uniforme, buscando a la persona que pueda representar al Politécnico como un ejemplo, para que todo esté listo para esos partidos, ¿no? Perfecto. Doctor Vanegas, pues enhorabuena por todas estas importantes actividades que está realizando para impulsar el deporte desde el Instituto Politécnico Nacional, pero para todo México, que esta sea solo la primera vez que hablamos de todos los temas interesantísimos que están ahí en el día a día del deporte universitario. Sí. Y pues lo invitamos, esta es su casa, siempre que desee venir, y pues por supuesto de la mano del equipo de la Agencia Informativa de Educación estaremos explorando todos los temas que tienen que ver con el deporte y la educación ahí en el Politécnico. Gracias. Muchas gracias. Y los esperamos en el Politécnico, son puertas abiertas, ¿no? Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, terminando el mes de julio aquí en Interfaz. Mañana tenemos más aventuras televisivas por todo el mundo del conocimiento educativo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, AIEDMX, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Periscope, y pues enterarse de todos los temas educativos. Gracias, Jorge. Gracias, Ana. Nos vemos. Gracias, doctor.